Muy buenas tardes, apreciados doctorandos. Es un gusto el poder saludarlos y darles la bienvenida a esta nuestra primera sesión de la maestría en audiencias de ejecución de sentencias. Es importante precisarles que se apertura en México, se pone en marcha el sistema penal acusatorio que prácticamente ha venido a transformar toda la cuestión jurídica, la cuestión de justicia, la implementación de un sistema inquisitivo a un sistema oral. Por ello, entonces, viene una transformación legislativa, se construyen espacios, se capacita de una manera técnica para que este sistema penal acusatorio pueda entrar en vigor. Y por ende, pues también este cambio de chip de ahora de protección a los derechos humanos, el debido proceso, las etapas de un proceso penal hasta llegar a la etapa de ejecución penal, en la que pues se protege lo más ampliamente a la persona privada de su libertad, al PPL. Y por ello se tienen que manejar toda la cuestión de una reinserción a un objetivo en cuanto a la pena prácticamente protectora a los derechos humanos. ¿Cuál es lo que pueden ver ustedes en pantalla? Es el procedimiento penal acusatorio derivado de la reforma del 2011, del 2008, y posterior con la reforma del 2011, esta garantía y esta protección de los derechos humanos. Como pueden ver en pantalla, tenemos la etapa de investigación, la etapa intermedia y la de juicio oral. Esto es en materia del proceso, pero existe una puerta más que es la etapa de la ejecución penal. Es decir, ya tenemos una sentencia, ya tenemos una condena y por lo tanto se abre este periodo, se abre este proceso penal a efectos de que la autoridad judicial va a revisar que la sentencia emitida por el juez durante el proceso penal, es decir, desde nuestra etapa inicial, supongamos que quedó privado de la libertad, la etapa intermedia, pues sigue privado de su libertad, en la etapa de juicio oral, como tal, se tiene ya una sentencia que es privativa de la libertad, entonces el juez va a ejecutar esa pena. 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, etcétera. Y a la hora que se ejecute esta sentencia, es decir, que la persona se quede privada de su libertad, se tienen que salvaguardar sus derechos humanos. Bienvenida, Karen. Se tienen que salvaguardar estos derechos humanos de la persona sentenciada. Y dentro de esta etapa, como ustedes pueden ver en pantalla, incluye la aplicación de las penas alternativas a prisión y la concesión de beneficio de libertad anticipada. Esta ejecución de sentencia va a producir un efecto de cosa juzgada y es una función jurisdiccional que corresponde a los tribunales y jueces de determinado caso. Es decir, ya es culpable, bueno, ahora vamos a ejecutar esa pena privativa de la libertad. ¿Ante quién decíamos? Ante el juez de ejecución, que será el encargado de velar que esa sentencia se cumpla, apegada a sus derechos humanos. Y para ello, como va a estar privado de su libertad, como ustedes pueden verlo en pantalla, bueno, esta persona va a tener que estar a cargo ahora de un sistema penitenciario. ¿Cuáles son las 3 etapas o 3 momentos del sistema penitenciario? Fíjense bien. Tenemos el delito, este acto que la ley califica como delito reprochable y que trae como consecuencia una sanción. El delito debe existir para que amerite la prisión de la libertad, siempre y cuando la privación de la libertad, siempre y cuando el delito lo amerite, porque habrán delitos que sean delitos no graves y que, bueno, como tal, vamos a llegar a lo mejor hasta a un abreviado buscando el hecho de que salga. La prisión como tal, bueno, aquí en el delito se debe probar que el imputado es culpable ante el juez. Por eso les decía, venimos de una audiencia de juicio oral. La prisión, vamos a conceptualizarla como esta persona privada de su libertad que debe de cumplir con la sentencia dictada por el juez en el sistema penitenciario. En este centro penitenciario se tienen que apegar y respetar sus derechos humanos.
y buscará que el sentenciado tenga acceso a, fíjense bien, educación. Si nuestro sentenciado no tiene la primaria, pues tenemos que buscar que estudie la primaria, la secundaria, el bachillerato. Va a tener acceso a la salud, porque existe un médico que va a estar pendiente de su salud. Pero ojo, no nada más de su salud física, sino de su salud psicológica, porque también tienen, gracias a estos derechos humanos, pues a un psicólogo que pueda estar pendiente de que su grado de criminalidad pueda ir bajando, porque también eso en un momento dado le va a ayudar, más adelante vamos a ver, para poder obtener una libertad anticipada quizá. Y obviamente el poder realizar algún deporte. Pero dentro de los centros penitenciarios, levanten la mano por favor quienes han visitado un centro penitenciario. Gracias, Araí. Karen, ¿ha visitado usted algún centro penitenciario? Cuando nosotros visitamos, Perdón, no te escucho. ¿ha visitado usted algún centro Eh, penitenciario? No, ¿No? nunca. Ok. Bueno, cuando No, nunca. nosotros llegamos al centro penitenciario, vamos a encontrarnos a las personas, sí jugando porque tienen derecho al deporte, a lo mejor estudiando porque en ese momento llega el maestro y les da la clase, eh, pero también los encontramos realizando trabajo. Vemos a sus familias vendiendo cuadros, vendiendo hamacas, vendiendo bolsas, trabajando sobre madera. Esto también es parte del sistema penitenciario, porque el día de mañana que nosotros busquemos en esa ejecución de sentencia que él salga libre después de que ya se está ejecutando su sentencia, que él pueda obtener un beneficio, uno de los argumentos que le vamos a decir al juez de ejecución de sentencias es, el señor puede trabajar. Cuando vino aquí no tenía ni la primaria, ahora ya tiene la primaria, tiene la secundaria. Su grado de peligrosidad bajó. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? En el tratamiento a su salud, no nada más a su salud física, sino a su salud psicológica. Y además, ¿qué cree? Que ya aprendió a tallar madera, a tejer hamacas, a tejer bolsas, a hacer un trabajo que lo va a ayudar a sobrevivir cuando él salga. Es decir, esta persona privada de su libertad, el PPL, debe de tener las herramientas necesarias para poder enfrentarse a un mundo que lo va a estar esperando. ¿Ok? En materia de reinserción también se buscará. ¿Qué significa reinserción? Ok, ya fuiste tratado, ahora te voy a reinsertar en la sociedad. En materia de reinserción se buscará que tenga la posibilidad de empleo, de capacitación para este. Por eso les decía, es importante hacer notar que nuestra persona privada de su libertad, mientras estuvo en el centro penitenciario, obtuvo herramientas para ello. Se le puede reducir la sentencia cuando se demuestra que la persona en prisión se dedicó exclusivamente a actividades deportivas, educativas y culturales. Y la finalidad del sistema penitenciario es que al momento de la reinserción, el sentenciado no vuelva a delinquir. Prácticamente estamos dejando a una persona ya apta para poder estar dentro de la sociedad sin que vuelva a delinquir. Estas son nuestras tres etapas del sistema penitenciario. Ahora, existen tratamientos preliberacionales. El beneficio que se otorga al sentenciado después de cumplir una parte de la sanción que le fue impuesta, obviamente, por el juez de juicio oral, que consiste en quedar sometido a las siguientes formas y condiciones de tratamiento y vigilancia. Número uno, puedes irte, sí, pero siempre y cuando hayas cumplido con el 50% de la sanción. Te dieron 10 años. Ok, ya cumpliste 5, eres candidato a un tratamiento preliberacional. Que hayas trabajado o estudiado. Vine sin saber escribir y ahora ya sé escribir, tengo la secundaria terminada. Aprendí estos trabajos aquí dentro. Ha demostrado buena conducta y eso ¿quién lo va a decir? Eso lo va a hablar el psicólogo ante el juez de ejecución. Participó en actividades educativas, recreativas, culturales, deportivas, obviamente organizadas por el centro. Otro beneficio que se puede tener ya en una ejecución de sentencias es la libertad preparatoria. Esa sanción privativa de la libertad
por más de 2 años, previo el informe a que refiere el Código de Procedimientos que hubiera cumplido, de una tercera de la quinta parte de la sentencia si se trata de delitos internacionales o media si se trata de delitos imprudenciales. Sus requisitos: que haya tenido buena conducta, que se haya redactado y que ya no esté en condiciones de delinquir, que haya reparado el daño o se comprometa a repararlo. A lo mejor en ese momento no tiene para la reparación del daño, pero se puede comprometer a ello. Y de esta forma también puede acceder a esta libertad preparatoria. También puede en su momento ser beneficiado con la remisión parcial de la pena. Este beneficio lo otorga obviamente la autoridad ejecutora, es decir, nuestro juez de ejecución, y consistirá en que por cada 2 días de trabajo se hará remisión de 1 de prisión. Sus requisitos: la buena conducta, que participe en las actividades del centro y que con los estudios de personalidad de consejo pueda determinar la viabilidad de reinserción, es decir, de poder salir y volver a estar dentro de la sociedad. Y este será el factor determinante para su concesión o en su momento para la negativa. Aquí estamos ya en un momento de ejecución. Ahora, nuestra libertad anticipada. ¿Quiénes tienen derecho a solicitar esta libertad anticipada ante el juez de ejecución? Pues si cumplimos estos puntos que vemos marcados del 1 al 8, podrá entonces obtener esta libertad. Que no haya tenido en el pasado otra sentencia condenatoria. No presentar un riesgo para las víctimas, ofendidos o testigos que depusieron en su contra. Haber tenido buena conducta durante la estancia en el centro penitenciario. Haber cumplido con su plan de actividades. ¿Cuál es? El que decíamos: deporte, educación, trabajo y obviamente su peligrosidad que haya bajado. Haber pagado la reparación del daño y la multa que le fue impuesta y no estar sujeto a otro proceso penal en el fuero común o en el fuero federal y que haya cumplido con el 70% de la pena de prisión impuesta. Además, no estar sentenciado por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. ¿Alguna duda o comentario? Si no, para seguir avanzando. No, ninguna, todo bien, maestra. Bueno, yo tengo una en la que habla usted de las 3 etapas del sistema penitenciario. Yo tengo una pregunta en la que es la parte de donde está la sentencia. Creo que decías salud, educación y deporte. ¿Qué pasa si, bueno, no hay un centro penitenciario que tenga una de esas? Es que forzosamente es un derecho humano que los PPL deben de tener. Forzosamente tienen que contar el centro penitenciario con estos rubros, porque al Tiene, final del día ajá, también es una forma en la que ellos van a demostrar que ahora ya pueden ser reinsertados dentro de la sociedad. ok, pero tiene que tener los primaria, secundaria y preparatoria, o solo puede tener, un ejemplo, primaria y secundaria. Lo que pasa es que dependiendo de los años que haya sido sentenciado, a lo mejor ya no le alcanza para quedarse a estudiar el bachillerato ahí, ¿verdad? Ah, Entonces ok, ok. sale y puede seguir estudiando. Ah, bueno, esa era mi duda, profe. Ok, preciosa. Prosigamos entonces. El sistema penitenciario debe de tener un sistema progresivo. ¿En qué consiste ese sistema progresivo? Obviamente tenemos que obtener la rehabilitación social mediante las etapas. Estrictamente científico, porque está basado en el estudio del sujeto y en su momento el progresivo tratamiento para una base técnica. No todas los PPL van a tener a lo mejor un mismo tratamiento. Habrá algunos que necesiten por ejemplo, una terapia cada mes, otros que lo necesiten cada 15 días, otros que los necesiten cada mes y medio, pero eso ya dependerá de la propia persona. Y eso, pues el terapeuta o el rehabilitador es el que podrá señalar cuándo y cómo lo va a tomar.
Algo bien importante también que debemos de hacer énfasis es que al juez de ejecución se le relaciona de manera directa con la reinserción de los sentenciados a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final es el filtro, es el que va a decir si sí está apto o no está apto para ser reinsertado. Porque él se va a encargar, como lo vemos en pantalla, de vigilar y controlar la ejecución de la pena, así como también de que se cumpla con lo establecido en las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Si decimos que es 3 años, que son 5 años, que son 8 años, al final del día él se va a encargar de vigilar, como decía Saraí, de que existan los medios necesarios y pertinentes para que él pueda ser tratado dentro de este centro penitenciario. Es decir, que vaya al médico, que vaya al psicólogo, que tenga a lo mejor esta actividad de deporte, esta actividad de trabajo. Ahora, en materia de generalidades, vamos a hablar un poco cómo eran antes las sanciones, cómo era el cumplimiento de la pena. Pueden ver en pantalla un descuartizamiento, una decapitación, el hecho de estar a lo mejor privados de su libertad y ahora también el poder pues morir de una manera pública. Esto era una ejecución de sentencias. ¿Cómo ha ido evolucionando? Obviamente esto que ustedes ven en pantalla era totalmente violatorio a los derechos humanos, violatorio a el bien jurídico de mayor valía, que es la vida. Para ello y para evitar todas estas violaciones a los derechos humanos, es que se crea la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, de ejecución de penas. Esta se publica en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016, obviamente en cuanto a las reformas y los refrescamientos que ha tenido, y su antecedente deriva directamente del artículo 18 de nuestra Constitución. Se constituye el término de reinserción, readaptación por el de reinserción. Se abandonan los términos delincuente y reo por el de sentenciado. Se incluyó el fomento para el respeto de los derechos humanos como medio para lograr la reinserción. O sea, yo tengo que respetar sus derechos humanos para que esta persona pueda salir apta a una sociedad. Y obviamente fue incluido el objetivo adicional al que se logra la reinserción por procurar que la persona no vuelva a delinquir. Y fue adicionado el concepto beneficios como parte de la lógica del sistema penitenciario. ¿Se dan cuenta cómo ahora dejamos atrás esto que vemos aquí en pantalla y vemos esta aplicación ya ahora con una protección máxima de derechos humanos? Es importante precisar que dentro de los antecedentes tenemos este código de Hammurabi. Vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo. ¿Quién me quiere apoyar a leer este apartado que ven ustedes en pantalla? ¿Quién dice yo? ¿Maestra Yo. Karen? A ver, maestra. El Código Hammurabi es uno de los conjuntos legales más antiguos del mundo y también uno de los mejores conservados de los que tenemos constancia. Se considera que su antigüedad se remonta a 1750 a.C., cuando fue escrito por ley de Babilonia, Hammurabi. perdón. Ujú. Características, pues Ajá, muy bien. la sociedad estaba dividida en hombres libres, siervos y esclavos. Los precios dependían de muchos factores. Los trabajadores son responsables de sus actos. Existen tribunales que imparten justicia, pero sus decisiones pueden ser revocadas por el rey. Existe una escala de penas para poder tener fijados los castigos. El código se basa en la ley del talión. Ese es el de ojo por ojo, ¿no? Así es, maestra. Cualquier falso testimonio se considera un delito mayor. Se busca la igualdad jurídica de todas las clases sociales. La pena de muerte era común. Muy común. Nos damos cuenta entonces cómo aquí era totalmente violatorio a los derechos humanos y para empezar hasta había una clasificación en cuanto a la sociedad, las clases sociales. Ojo con este tema también. Viene la ley penal del pueblo hebreo. ¿A quién tenemos en pantalla? Al patriarca Moisés.
A él le fue entregado mediante un mandato divino, la ley mosaica en el monte Sinaí. Dentro de esta ley mosaica vamos a encontrarnos y los vamos a resumir en 10 en 10 mandamientos y al final del día lo vamos a resumir en 2, ¿no? Si es que estudiamos un tanto a la teología. Pero ¿en qué se fundamentaba la ley penal del pueblo hebreo? Destacan el Talmud, la Torá, el Shulihat, el Aruj y obviamente la Biblia. Todos estos llenos de mandatos, de mandamientos, de reglamentos, y el Talmud es el código de la ley oral que comprende dos partes, la Mishash y la Gemara. Pero ¿qué queremos nosotros comprender con la ley del pueblo hebreo? Que también era un tanto inquisitiva. Se cumplía. Prácticamente hoy veía y analizaba el tema del fundamento legal de la ley y era de, ¿lo haces? O finalmente serás desterrado, morirás, y no morirás nada más de manera física, sino también de manera espiritual. Si nosotros hacemos un Bueno, comparativo, ¿perdón? disculpe la interrupción. También hay entrada de que los que leí un apartado en un libro, pero no recuerdo en dónde, decían que los que violaban esa ley, la ley de donde venían los 10 mandamientos, también eran castigados, ¿no? Ah, en efecto. En ese tiempo. Era muy común. Fíjense, recordemos un pasaje bíblico. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando y de repente sale una mujer semidesnuda que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? Salió desnuda, literalmente tapada con una sábana, y venían detrás de ella determinadas personas con piedras. Una piedra Sí, no le tiraban muy piedra. grande, ajá, era una Y que le piedra. decían que estaba libre de pecado, que tirara la última En piedra. efecto, porque ahí las mataban por lapidación. Es decir, te aviento la piedra para que no te maten la primera, no te descalabren la primera, pero sí te voy haciendo daño. Y al final del día el cuerpo quedaba ahí y todas las piedras sobre ellos. Hubo otro apartado, justamente en el Torá, donde se perseguía también el adulterio, pero más en contra de la mujer. Las Ponían enterraban cinturón a de mitad del castidad. cuerpo, de la cintura para abajo, las enterraban en arena y empezaban a aventarle piedras a manera de que no corriera y se quedara inmovilizada. O sea, a qué los quiero llevar con estos? Que aún en una materia de ejecución de sentencias era totalmente violatorio a los derechos humanos. Maestra, ahí entraba también a los que se iban, cuando los que se casaban tenían así como que creo que iban a la guerra o hacían otros mandatos y verdad que les ponían el famoso cinturón de castidad En o les efecto. ponían un famoso traje y se llevaban la llave, ¿no? Ajá, así es, así es. Y no podemos dejar de hablar del derecho romano en ejecución de penas. Vemos aquí al Coliseo romano, a todos los cristianos esperando ser devorado por los leones. Bueno, resultaste culpable, listo, mueres en las fauces de los leones. Aquí, por ejemplo, a latigazos, aquí, por ejemplo, cargando una cruz. Y vamos a concluir en este último recuadro, al margen superior derecho mío, y creo que también de ustedes. Vemos a Jesucristo y vemos a dos ladrones a los lados. Eran crucificados de una manera pública, pero antes ya habían sido azotados, ya habían caminado como vergüenza ante todo el pueblo y al final del día los clavaban en la misma cruz que cargaban y de esa forma morían. Era la ejecución de las penas. Por eso recuerden que cuando Poncio Pilato le llevan a Jesús y en este apartado él dice, provocatio ad populum, haz tus alegatos, provoca al pueblo y dile si mereces vivir o mereces morir. ¿Y qué dice el pueblo? Le pregunta, lo interroga y le dice, ¿quién dice ser? No, no, no digo ser, soy el Hijo de Dios. Entonces el pueblo se enardece y les dice, crucifícalo, le gritan a Poncio Pilato. ¿Y qué hace Poncio Pilato? Agarra una vasija, toma agua y dice, la sangre de este justo sea sobre ustedes. Es decir, ustedes tuvieron la última palabra para que yo ejecute mi sentencia. Ejecución de penas en la época prehispánica.
sacamos el corazón, ponemos estacas, quemamos a las personas y los colgamos o los ponemos sobre un sahumerio. Fíjense, en materia de ejecución ha ido evolucionando. Ahora, pues obviamente todas las ejecuciones de las penas deben de ser conforme a los derechos humanos. En materia de la triple alianza, también hablamos de este grado de interpretación en cuanto a la norma de los mexicas, de los tenoch y de los texcotanos y tlacopanecac. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir manejando un sistema de evolución en sus reglas y que al menos pudieran ir estandarizándolas. Dígame, Karen. Que ya se adelantó. Pero regresando a la diapositiva anterior, Ujú. donde decía que le quitaban el corazón y todo eso, era para cuando creo que hacían sacrificios para los dioses, ¿no? Para que pudieran llover y para que les dieran la siembra. De hecho, creo que hay una película, no sé si la han visto, una que se llama Apocalipto. Ujú. Se ve sobre los sacrificios humanos y habla un poco de todo eso. Ajá, así es. Bueno, aún en el juego de pelota, recuerde que cuál era la pena para todos los equipos que perdían y eran guerreros, que Ah, murieran, también. ¿sí? Que murieran. Y prácticamente se tenía que ejecutar la pena. Hoy vamos por esas hermosas pirámides y decimos, wow, qué hermosas escalinatas. Pues imagínate que cada paso que das, por ahí rodaba una Sí. cabeza ensangrentada. Y un cuerpo, sí, cierto. Y un cuerpo, ¿no? Ok. Sí. El derecho penal maya, no nada más el maya, el azteca, el tolteca, el olmeca, todos eran muy, muy severos. En caso de adulterio, el marido ofendido, fíjense, el marido ofendido podía optar entre la pena capital o perdón del ofensor, y la mujer era repudiada. Violación y estupro merecían la pena capital o la lapidación, el morir a pedradas. El homicidio intencional era castigado con la pena del talión. Te mató un hijo de 10 años, órale, busquemos a un hijo de 10 años y matémoslo también. Salvo si el culpable era menor, cuya pena era la esclavitud. Perdían su libertad por la esclavitud. El robo se sancionaba grabándoles en la cara de los ladrones de clases superiores los símbolos del delito. Y en materia de incendio, se hacía la diferencia entre dolo, pena capital e imprudencial o indemnización. ¿Quiere preguntar algo o comentar algo, Karen? No, maestra, creo Ah, que eso quedó desde hace ratito, ok, la mano. ok. En la época colonial, viene el tema de la guillotina, viene el tema de las mazmorras, el tema de poder estirar a la persona y en muchas ocasiones hasta aguas les daban y al prácticamente desmembrarlos, pues prácticamente se partían en pedazos. Esto era muy común, el darlo de comer a los leones, el darlo de comer a los animales, el que pudieran ser desmembrados aún por los mismos perros. Y bueno, tenemos que hablar también de esta ejecución de penas en la Santa Inquisición. Alguien que era considerado hereje, considerado, ni siquiera tenía un juicio previo, era decía, es hereje, es brujo, es bruja, va en contra de la religión, los quemaban en una hoguera de manera pública. Y fíjense quiénes están aquí atrás. Las personas que impartían justicia, que hoy los podemos traducir a los jueces, que no eran más que pues religiosos que se cubrían la cara, se cubrían el rostro para no ser reconocidos. La Nueva España se dedicó y su propósito fue a fortalecer la fe, perseguir las herejías, las prácticas judaizantes y mantener la unidad religiosa. Y todo aquel que no se sometiera o que fuera encontrado fuera de este orden, pues terminaba en una hoguera. Hoy, las autoridades encargadas de garantizar y de que se cumplan las bases legales, pues obviamente son nuestros jueces. Y estos jueces deben apegarse directamente a los derechos humanos. Dentro del proceso penal encontramos al juez de control, al de juicio oral, al de ejecución, al de apelación y al Tribunal Supremo de Justicia, que se va a encargar obviamente de resolver estas controversias que se susciten en una sentencia. Y
El juez de ejecución. Vamos a enfocarnos en nuestro juez de ejecución. Este va a ser el encargado de supervisar que, como decíamos hace un momento, que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios, con apego a la ley y sobre todo a los derechos humanos. Recordemos ahí nuestra reforma de junio del 2011. Antes, el Poder Judicial no tenía responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba la sentencia. Sin embargo, ahora con la reforma está facultado para poder cubrir, cumplir y cuidar que esta ejecución se mantenga con apego a los derechos humanos y que obviamente el PPL tenga estos beneficios o estas herramientas para poder salir adelante, trabajo, educación, etcétera. El juez de ejecución debe asegurarse que la pena o medida de seguridad se realice tal y como lo instruye la sentencia, así como poder modificar las penas y medidas de seguridad a partir de la información que la autoridad administrativa le muestre sobre el comportamiento del sentenciado. Esto también es preponderante para que él pueda en su momento obtener su libertad. La autoridad penitenciaria va a tener estas funciones, como ustedes pueden ver: cumplir los mandatos de las autoridades judiciales, gestionar la custodia penitenciaria, autorizar el acceso a particulares y autoridades a los centros penitenciarios, las visitas, las campañas, dar aviso al juez de la ejecución acerca de la próxima extinción de la pena o de la medida de seguridad, garantizar el respeto a los derechos humanos, ejecutar, controlar y vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad y sobre todo procurar la reinserción social, que nuestro PPL pueda ser reinsertado dentro de la sociedad. Y para ello, obviamente, existen reglamentos, existen acuerdos, existe el propio, en el propio interior de los juzgados de la ejecución de sentencias, un reglamento de cómo debe conducirse nuestro PPL a través de este proceso de ejecución de sentencias. Y para que pueda darse un cumplimiento con apego a los derechos humanos, vamos a encontrar órganos administrativos dentro de los centros penitenciarios: el Consejo de Dirección, la Junta de Tratamiento, la Comisión Disciplinaria, la Junta Económico-Administrativa. Estos son colegiados, y los personales, que son el director, el subdirector y administradores, y los jefes de servicio. Es decir, tenemos toda una red dentro del centro penitenciario, porque pues al final del día todos van a abonar para que nuestro centro penitenciario se siga manteniendo conforme a los derechos humanos. Y algo bien importante también, y de lo que no debemos salirnos para la ejecución de estos, es el Código de Sanciones Penales y Medidas Anticipadas, así como la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Estas nos van a llevar a un estricto ordenamiento para el cumplimiento. ¿Cuáles son los objetivos? La Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, ya tenemos a una persona privada de su libertad, ya la encontramos culpable. Bueno, tenemos que regular los medios para lograr la reinserción social, pero para esto también hay que establecer los procedimientos para resolver sus controversias, establecer normas que deben observarse durante el internamiento o prisión preventiva: el principio de igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la publicidad, la proporcionalidad. Y una vez que nosotros ya logramos todo este engramaje, la reinserción social, es decir, nuestra persona privada de la libertad puede en su momento regresar a su hogar, ahora con herramientas que adquirió dentro del centro. Hablamos de la reinserción de la libertad anticipada, esto ya lo comentamos hace un momento, y relativamente con estos puntos estaríamos concluyendo esta primer parte. Apreciadas maestrandas, ¿alguna pregunta, duda o comentario antes de concluir? No, maestra, de mí ya me quedó claro todo lo que dijo, solo fue mi anterior duda del si no cumplía el penitenciario con una de esas, pero pues creo que también se puede subsanar, ¿no? De cierta forma. Ujú. Y es que forzosamente para que pueda operar debe de contar con todas estas herramientas, porque al final del día nos van a ayudar para que la persona privada de su libertad pueda ser reinsertada dentro de la sociedad. Ah, ok, gracias, maestra, esa era mi duda. Gracias.
estimada Karen. Oiga, maestra, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando, regresando a la era de antes, Ujú. cuando una persona, decía, ¿no? Por ejemplo, ay, perdón, Sí. decía, fulano abusó sexualmente de mí o violó, ¿qué castigo le ponían? Aquí veíamos, por ejemplo, que iban desde una ley del talión hasta la pena capital. O sea, la pena capital era la cereza en el pastel. Híjole, hay Ujú, un dicho coloquial que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Prácticamente para ellos era, te mato y me acabo, me quito el problema. No tengo que gastar en una cuestión de tratarte, de darle tratamiento a tu psiquis, de darle tratamiento a tu cuerpo, de tener que trabajar para las cuestiones importantes de tu persona. Mm, Eran ujú. muy severos, muy, muy severos. Prácticamente era una pena de muerte. Y Y ya en ese violatoria. entonces ya existía, la constitución política, o todavía no se había creado. Si nosotros hablamos, No, por porque son ejemplo, de 900. una época en cuanto a los mayas, en cuanto a los aztecas, en estos momentos, pues como tal, no existían ni siquiera los derechos humanos. No No. había una constitución. Recuerda que no es si nosotros hablamos de derechos humanos, tendríamos forzosamente que hablar de Francia con la Revolución Francesa, pero ellos fueron impactados por la liberación de las 12 colonias, Estados Unidos, acuérdese, es Ujú. cuando empieza la Carta Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se viene como boomerang, entonces prácticamente empezamos a decir desde Ciro el Grande, por ejemplo, hay derechos humanos, Mahatma Gandhi, todos debemos de ser iguales, Martin Luther King, yo sueño en que todos en algún momento dado seamos iguales y seamos tratados con apego a derechos, pero ¿cuáles derechos? Derechos humanos que a nosotros en México, conociéndolos, el 11 de junio del 2011, si no me falla la fecha, es cuando catapultamos esos derechos humanos e impactan de manera directa la seguridad jurídica, aún de Ujú. una persona privada de su libertad. Entonces, aunque existiera antes de nuestra, hablemos de México, antes de nuestra Constitución de 1917, podíamos y teníamos activa la pena capital. Por eso aún en la propia Constitución refiere el tema de la retroactividad, jamás en perjuicio, solo en beneficio. Imagínense ahorita con todo el desorden que estamos viviendo, que dijéramos, fusílenlos, como en la época de la Revolución. No, a ver, espérame tantito, la retroactividad únicamente puedes invocarla en beneficio, jamás en perjuicio, porque esto se traduce a una violación flagrante de los derechos humanos. Ahorita estamos en una época garantista, 100% a derechos humanos. Sí. Ujú. Entonces, ahorita estamos en Perfecto. una progresión de Sí, derechos humanos. demasiado, porque ya se extendió las jurisprudencias, las tesis aisladas y todo eso, los tratados internacionales que Ujú. van actualizándose más y más, Bueno, y pues ahorita sí es más aún avanzado. fíjense, derivado de esta reforma, nuestra propia constitución va a ser interpretada a la luz de los tratados internacionales. Órale. Sí, ahí chéquense ustedes el artículo primero constitucional. Esta constitución va a ser interpretada a la luz de los tratados internacionales. Y es cuando podemos decir, maestra, pero en Estados Unidos hay pena de muerte. Sí, y ha refrendado 1000 veces los tratados, convenios, pactos internacionales en materia de derechos humanos, pero en materia de soberanía prácticamente dice, lo siento, aquí pues no voy a cumplir los derechos humanos porque voy a cumplir antes mi ley, por eso soy soberano. Vean El Ujú. Salvador. El Salvador tiene un estado de excepción, ha detenido el cumplimiento de los derechos humanos, las cárceles que nosotros vemos. No son centros penitenciarios como los que tenemos en México, porque nosotros sí nos apegamos a los derechos humanos. Ellos no. Sí, Ujú. sí, Pero sí. bueno, recordemos también que la norma, la ley, es la interpretación. Y ellos la interpretan de esa manera y dicen allí, Bukele, a mí esto me funciona, discúlpenme. ¿Y qué le han dicho los organismos internacionales? Oye, estás violentando los derechos humanos. No salió y dio una conferencia y dijo, pues con la pena, si no quieren que los traten mal, llévenselos, se los damos al 2 por 1.
pero llévenselos a su territorio. Aquí yo no los quiero. Y si van a estar encarcelados. Ahí, ¿cuál deporte, cuál cultura, cuál trabajo relativamente están hacinados? Aquí comen 3 veces al día, les damos medicamento, le damos psicólogo, le damos ropa. Allá les dice, y te portas mal y me vuelves a realizar un motín, olvídate, no comes ni un grano de arroz, Sí, sí. pero es a interpretatio. ¿Ok? Sí. Nosotros estamos en una era de los derechos humanos y nosotros cumplimos los derechos humanos. Ujú. Sí, ¿Ok? pues, No podemos hacer mayor comentario porque estamos en cadena nacional. Pero bueno, ujú. las bambalinas sabemos que pues hay como tal violación a los derechos humanos. Sí, en algún Pues, momento. estimadas maestrandas, fue un gusto poder estar con ustedes. Sigan disfrutando de su domingo y nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo. Maestra, no ha dejado tarea, ¿verdad? ¿O sí? Y claro, ya está la actividad en plataforma. ¿Ya está la actividad? Ya Ah, está. bueno, para que yo lo revise, Sí, porque lo revisé y no había nada todavía, nada más sí, ya los está links. abierta, está aperturada desde nuestro primer día de clases, que fue el domingo anterior, o el sábado anterior, hasta el veintitantos, veinti algo que la cerramos. Pero pues si tienen alguna duda, nos vemos en el grupo de WhatsApp o en el propio foro. Claro, Perfecto. maestra. Feliz domingo, bendiciones. Igualmente, que estén Adiós. muy bien. Igualmente. Hasta Cuídense. luego. Hasta Podemos ir luego. abandonando la sesión.